En este caso nosotros tenemos que resolver esta ecuación diferencial con esta condición inicial. Lo que vamos a ver es que se va a tratar de una ecuación diferencial de primer orden lineal porque tiene exponente 1 con coeficientes variables. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nosotros estamos viendo es que si x' más ax, que esto es igual a b, que esa es la forma de una ecuación diferencial de ese tipo, en donde a y b son los coeficientes variables. Variables porque ya tenemos explícito la letra t, es decir, una función que depende de su variable independiente, porque la dependiente es x y la independiente es la letra t. Entonces aquí vamos a identificar a y b. Entonces el valor de a es el coeficiente que le acompaña a x, o la función que le acompaña a x. Esto es igual a, vemos que este es el coeficiente a, el que le acompaña a x, entonces es t sobre t cuadrada más 1. Y el valor de b es lo que simple y sencillamente es lo que está en el lado derecho de la igualdad, que vemos que también vale lo mismo. En este caso es t sobre t cuadrada más 1. Entonces ya encontramos rápidamente a y b. Una vez que ya identificamos los valores de a y b, nosotros debemos utilizar la siguiente fórmula de solución general, siempre y cuando a y b son coeficientes variables. En este caso x, esto es igual a Euler elevado a la menos integral de a diferencial de t. Toda esa expresión multiplicada por, abriendo corchete, constante de integración más integral de b por Euler elevado a la integral de a diferencial de t. Y todo esto con su diferencial de t y cerrando corchete. Entonces esta es la fórmula de solución general. A partir de este modelo, y ya sustituyendo los valores de a y b, quedaría de la siguiente manera: que x, todo esto es igual a Euler elevado a la menos integral de a, que a vale esto, es decir, t sobre t cuadrada más 1 y con su diferencial de t. Toda esa expresión multiplicada por, abriendo corchete, reescribiéndose, más integral de b, sustituyéndolo, que nos queda como t sobre t cuadrada más 1. Y ahora todo eso multiplicado por Euler elevado a la integral de a, que vemos que es t sobre t cuadrada más 1 con su diferencial de t, y al final todo esto con el diferencial de t, y nosotros cerramos el corchete. Vamos a reescribir esto por aquí. El paso siguiente es que si ya tenemos todo esto, lo vamos a simplificar. ¿Pero cómo? Para integrar esto es necesario integrar el exponente de Euler, más bien estos dos exponentes de Euler. Vamos a empezar con el positivo. Al final, si nosotros ya contamos este resultado, para el caso del negativo, pues todo ese resultado que obtengamos de aquí, pues se va a multiplicar por el signo negativo. Vamos a hacerlo nada más de una sola vez. Entonces simplemente vamos a encontrar la integral de t sobre t cuadrada más 1, y todo esto con su diferencial de t. Esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. Entonces vamos a obtener como la integral de t multiplicado por t cuadrada más 1, y todo eso elevado al exponente menos 1. ¿Y por qué razón? Porque en este caso, si nosotros tenemos muy en cuenta las leyes de los exponentes, cuando nosotros tenemos 1 sobre a elevado a la n, esto se convierte en a elevado a la menos n. Entonces aquí se debe de asumir que si tenemos exponente menos 1, aquí iría como exponente 1. Entonces al final de cuentas, otra de los exponentes es como si se destruyera tanto el exponente 1 como los paréntesis. Pero al final de cuentas todo esto tiene exponente 1. Y ya aplicado a este modelo, obviamente esta t pertenece como numerador o entero, ya se pasó como esto, en vez del denominador a numerador, y con exponente contrario, o bueno, con exponente negativo, más específicamente. Porque pues, si lo hacemos de la manera inmediata, vemos que no va a ser posible. Por lo que vemos que sería posible hacerlo mediante integración por cambio de variable o sustitución simple. Más específicamente, cuando nosotros tenemos ese tipo de expresiones o este tipo de funciones, nosotros podemos utilizar un cambio de variable de la siguiente manera. Más específicamente se escoge la base de la potencia. En este caso es t cuadrada más 1.
Y yo puedo seleccionar m como su cambio de variable. Ustedes pueden utilizar la letra u o la letra p o la letra z, no hay ningún problema. Entonces, hay el que ustedes acomoden, el que más se les facilite, la letra que más se les facilite. Pero que cuando ya tengamos el cambio de variable, lo tenemos que, en este caso, encontrar el reemplazo del diferencial de t. ¿Y cómo vamos a encontrar ese reemplazo? Bueno, pues derivando m con respecto a t. Es decir, derivar esto con respecto a t. Recordando las reglas básicas de derivación, la derivada de t cuadrada con respecto a t, eso nos da 2t. Más la derivada de 1, que es una constante, nos da 0. Ya encontramos la derivada de nuestro cambio de variable con respecto a t y que nos dio 2t. Ahora tenemos que encontrar el diferencial de t. Entonces simplemente este diferencial de t que lo tenemos que despejar, está dividiendo, se pasa al otro lado a multiplicar. Entonces simplemente tenemos como diferencial de m, esto es igual a 2t diferencial de t. Y para despejar el diferencial de t, vemos que 2t está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Entonces simplemente tendremos como diferencial de t, que esto es igual a diferencial de m sobre 2t. Entonces ya encontramos nuestro cambio de variable y encontramos el diferencial de t. ¿Y para qué nos sirven estas dos expresiones? Para sustituirlas aquí. Más específicamente tenemos que pasar de términos de nuestra letra t o de nuestra variable t en términos de m, es decir, de nuestro cambio de variable. Entonces, reconstruyendo esta integral, vamos a ponerlo por acá, tendremos como la integral de esta t se conserva tal cual como está. Ese elemento no fue partícipe de nuestro cambio de variable, pero t cuadrada más 1 sí, pero está elevado a la potencia menos 1. Solamente agarramos el cambio de variable como la base de la potencia, nada más la base, no todo es su potencia. Entonces esto se vuelve como m elevado a la menos 1. Entonces es m elevado a la menos 1 multiplicado por el diferencial de t. Es decir, este por m a la menos 1 por diferencial de t, que es diferencial de m sobre 2t. Ahí está, ya tenemos que pasar de términos de t a términos de m, cancelando las t de alguna manera, para quedarnos dominado estrictamente con la letra m, por lo que de alguna manera necesitamos deshacernos de t, esto y esto. En este caso tenemos la multiplicación entre dos enteros y una fracción. Es decir que el denominador podemos distribuirlo ya sea aquí o ya sea acá, siempre y cuando sea todavía divisor. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera, que es la integral de t sobre 2t, más específicamente para cancelar la t y la t de acá. Y ahora todo esto multiplicado por m elevado a la menos 1 y multiplicado por, el objetivo también es que tengamos que dejar solito el diferencial de m. Es como si aplicáramos la propiedad conmutativa de la multiplicación. Ahora sí, podemos cancelar la t de aquí y la t de acá, pero recordemos que esta t de aquí tiene coeficiente 1, porque 1 por t nos da t. Entonces simplemente nos quedaría como 1/2 de m a la menos 1 diferencial de m. Ahora recordando otra regla básica de integración, es que podemos sacar la constante de la integral. Entonces simplemente nos quedaría como 1/2 de integral de m a la menos 1 diferencial de m. M a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre m, debido a esta ley de los exponentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que utilizar un modelo de integración sencillo. Cuando nosotros tenemos la integral de teta a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 sobre teta, diferencial de teta, todo esto será igual al logaritmo natural de teta, y todo esto más c, más su constante de integración. Pero en este caso no va a ser necesario que le sumemos constante de integración, porque si recordamos ahora sí que en tema de ecuaciones diferenciales, pues no es necesario eso, porque la fórmula de solución general es que ya viene incluida la c. Entonces solamente vamos a enfocarnos en el resultado sin sumarle c. Entonces sería como el logaritmo natural de m, más específicamente, porque vemos que es idéntico a este modelo. Entonces sería como logaritmo natural de m. Pero cuando nosotros tenemos que integrar esto, se va a multiplicar por la constante que se sacó. Entonces el resultado que nos dé de esta integral se va a multiplicar por 1/2. Entonces nos quedará como 1/2 del logaritmo natural de m, ya sin sumarle c. Pero aquí en este caso el punto es que ahora tenemos que pasar de términos de m a términos de t. ¿Por qué razón?
porque nuestra t es nuestra variable independiente original. Entonces simplemente vamos a sustituir la m, pero ya conocemos m, que es nuestro cambio de variable. Entonces simple y sencillamente nos quedará como igual a 1/2 del logaritmo natural de m que nos representa t cuadrada más 1. Entonces nosotros ya encontramos el resultado de esta integral. Entonces, en resumen, la integral de t sobre t cuadrada más 1 diferencial de t nos dio 1/2 del logaritmo natural de t cuadrada más 1, ya sin sumarle c. A manera de resumen, vamos a pasar esto por aquí. Entonces, digamos ya para tener más espacio, y vamos a continuar con lo demás, nos dio 1/2 del logaritmo natural de t cuadrada más 1. Si nosotros ya conseguimos el resultado del exponente de Euler, o más bien de este, pero aquí al final de cuentas cuando tenemos negativo, todo este resultado se va a multiplicar por menos. Entonces, simplificando nos queda como x, todo esto es igual a Euler elevado a la menos el resultado de esta integral. Entonces simplemente nos quedaría como menos 1/2 del logaritmo natural de t cuadrada más 1. Ahora toda esta expresión será multiplicada por, abriendo corchete, reescribiéndose, más integral de t sobre t cuadrada más 1 y multiplicado por toda esta parte que es Euler elevado a el resultado de esta integral, que vemos que es 1/2 del logaritmo natural de t cuadrada más 1. Cerrando paréntesis, todo esto reescribiendo el diferencial de t y nosotros cerramos el corchete. Ahora tenemos que simplificar todo esto. No es posible y que integremos esto, que es lo que le sigue, sin haber conocido antes una de las leyes de los exponentes y una de las propiedades de los logaritmos. Las leyes de los exponentes dicen que cuando nosotros tenemos b multiplicado por logaritmo natural de a, esto será igual al logaritmo natural de a elevado a la b. Quiere decir que el coeficiente b ahora se pasa como exponente de la base a. Entonces se aplica tanto para menos 1/2 como el 1/2. Pero en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. X, todo esto es igual a Euler elevado a la logaritmo natural. Esto lo tenemos que proteger forzosamente. T cuadrada más 1. Entonces abrimos corchete, abrimos paréntesis, que en este caso será t cuadrada más 1. Y todo esto será que, pues esto nos representa la a, el t cuadrada más 1. Entonces será a elevado a la b. Pero en este caso b es menos 1/2. Entonces será todo esto elevado a la potencia menos 1/2. Y ahora nosotros cerramos corchete. Ya aplicamos esta ley, pero para esta expresión. Ahora todo esto multiplicado por, abriendo corchete, reescribiéndose, más integral de t sobre t cuadrada más 1, multiplicado por, aquí también vamos a aplicar las leyes de los exponentes. Se conserva la base Euler, y aquí nosotros vamos a simplificar todo esto mediante esta ley, que es logaritmo natural, abriendo corchete, y pues reescribiendo todo esto. En este caso, protegiéndolo con paréntesis, que es t cuadrada más 1, para tomar como referencia la a elevado a la b, que b nos representa 1/2. Entonces, ya nosotros cerramos ese corchete, y todo esto con su diferencial de t, y nosotros cerramos corchete. Pues ahora, si nosotros vamos a simplificar todo esto, vamos a continuarlo por acá. También vamos a utilizar una de las propiedades de los logaritmos. En este caso, cuando tenemos Euler elevado al logaritmo natural de una base a, simplemente nos queda la misma base a. Es decir, que se cancelan Euler y logaritmo natural. Vemos para este caso y para este otro. Entonces, continuándolo por acá, tenemos como x, todo esto es igual a, abrimos paréntesis, que es t cuadrada más 1, todo eso elevado a la potencia menos 1/2. Toda esa expresión multiplicado por, abriendo corchete, reescribiéndose, más integral de, en este caso, t sobre t cuadrada más 1. Y ahora, también aplicando esta propiedad, simplemente nos queda multiplicado todo eso por, abriendo paréntesis, que es t cuadrada más 1 y elevado a la potencia 1/2. Y todo esto con su diferencial de t, y nosotros cerramos el corchete. En este caso, si queremos simplificar todo esto,
tenemos que simplificar esta integral de la siguiente manera. Aquí lo que tenemos es la multiplicación entre una fracción y un entero, por lo que el entero tiene denominador 1, porque esto mismo entre 1 nos da eso mismo. Entonces los numeradores y denominadores se multiplican directamente. Entonces vamos a decir que x, todo esto será igual a t cuadrada más 1, todo eso elevado a la potencia menos un medio, multiplicado todo eso por abriendo corchete, c más integral de esto por esto nos da que es t multiplicado por t cuadrada más 1, toda esa parte elevada a la potencia un medio, dividido por 1 por todo eso mismo nos da eso mismo, es decir, t cuadrada más 1. Ahora todo esto con su diferencial de t y nosotros cerramos corchete. Si queremos seguir simplificando todo esto, recordando una de las leyes de los exponentes, cuando nosotros tenemos una base elevada a potencia 1, nos da la misma base. ¿Esto por qué? Más específicamente acá, esto tiene potencia 1. Al final de cuentas todo esto nos representa la base, que es la a, ¿no? Elevada a potencia 1 nos da la a, pero esto lo queremos manejar al revés. Más específicamente porque aquí tenemos el cociente de potencias de una misma base, que la base es t cuadrada más 1. Entonces, el cociente de potencias de una misma base, que esa es otra ley de los exponentes, es que se conserva la base mientras que los exponentes m y n, así en su orden, se restan entre sí. Es decir, un medio menos 1. Entonces, vamos a decir que todo esto es x igual a t cuadrada más 1 elevado a la potencia menos un medio. Ahora todo esto multiplicado por abriendo corchete c más la t se conserva tal cual, ¿no? Entonces es t abriendo paréntesis, bueno, se conserva la base t cuadrada más 1, se cierra el paréntesis y simplemente este exponente que nos representa m y este nos representa n, así en su orden, se van a restar entre sí. En este caso es un medio menos 1. Haciendo la operación, eso nos va a quedar como menos un medio. Obviamente también, no menos importante, todo esto es en integral y obviamente con su diferencial de t, y nosotros cerramos el corchete. Entonces lo que tendremos que hacer ahí es que, pues simplificándolo un poco, se va a poner acá, nos quedará como x, todo esto es igual a t cuadrada más 1 elevado a la potencia menos un medio, todo eso multiplicado por abriendo corchete, reescribiéndose más integral de t multiplicado por t cuadrada más 1 y todo eso elevado a la potencia menos un medio, y todo esto con su diferencial de t, y nosotros cerramos el corchete. Vamos a reescribir esto por aquí. Ahora veremos que sí es posible integrar esto. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos que conocer la integral de t, todo esto multiplicado por t cuadrada más 1 elevado a la potencia un medio. Todo esto con su diferencial de t. Entonces, si queremos conocer el resultado de esta integral, si lo hacemos de manera inmediata, vemos que eso no va a ser posible. Por lo que vamos a intentarlo por el método de sustitución o cambio de variable. El cambio de variable va a ser m, que todo esto será igual, y se escoge normalmente con este tipo de expresiones o con este tipo de funciones como la base de la potencia. Entonces simplemente es t cuadrada más 1, que es la base de la potencia. No vamos a agarrar la potencia. Entonces aquí ya encontramos m, o lo determinamos ya, y queremos encontrar el reemplazo del diferencial de t. ¿Y esto cómo se hace? A partir de este cambio de variable, tenemos que encontrar la derivada de m con respecto a t. Entonces la derivada de t cuadrada con respecto a t nos da 2t. Y la derivada de 1, que es una constante, con respecto a t, nos da 0. Una vez que encontramos la derivada, tenemos que encontrar el despeje del diferencial de t, porque tengo que encontrar su reemplazo. El diferencial de t que está dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar. Es decir, diferencial de m, todo esto es igual a 2t por el diferencial de t. Y ahora queremos despejar el diferencial de t, pues nosotros tenemos que decir que 2t que está multiplicando se pasa al otro lado a dividir. Entonces nos queda como diferencial de t, esto es igual a diferencial de m sobre 2t. Entonces ya encontramos el cambio de variable y el diferencial de t, una vez que ya derivamos dicho cambio de variable.
Entonces tenemos que reconstruir esta integral, pasar de términos de t a términos de m. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: la integral de t, que no fue partícipe del cambio de variable, se conserva tal cual como está, que es t. Y aquí, en este caso, si esto nos representa m, la base de la potencia, entonces será m elevado a la menos un medio. Eso se trata de la sustitución o cambio de variable. Entonces es por m elevado a la menos un medio. Y ahora multiplicado por el diferencial de t, que nos dio diferencial de m, todo esto sobre 2t. Ahora, simplificando todo esto, nosotros podemos hacerle el reparto, o bueno, no precisamente el reparto, sino más específicamente mover este divisor 2t a este o este, que esa es una de las propiedades conmutativas de la multiplicación. Entonces simplemente cuando tenemos una, dos y tres cosas que se están multiplicando, y también con el objeto de dejar solito el diferencial de m, y más que nada porque tenemos que tener dominado nuestra variable m, necesito deshacerme de las t's, entonces simplemente nos queda como la integral de t sobre 2t. Y así será posible cancelar la t del numerador y el t del denominador. Todo eso multiplicado por m elevado a la menos un medio. Y vemos que ya dejamos solito el diferencial de m, ¿no? La t de aquí pues tiene coeficiente 1, porque 1 por eso mismo nos da eso mismo. Ahora sí podemos cancelar el t del numerador y el t del denominador. Y nos queda un medio multiplicado por toda esta expresión. Una de las reglas básicas de integración es que podemos sacar la constante de la integral, es decir, un medio de integral de m elevado a la potencia menos un medio diferencial de m. Y cuando vayamos a integrar esto, se tiene que multiplicar por la constante que se sacó. Ahora tenemos la integral de una función potencia. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos el modelo de la integral de teta elevado a la n diferencial de teta, todo esto es igual a teta a la n más 1 sobre n más 1 más e, siempre y cuando la n sea distinta de menos 1, que esa es una condición que se debe de cumplir para utilizar esta fórmula. Entonces vemos que este es el exponente n, que es menos un medio, vemos que no es menos 1, por lo que podemos utilizar ese modelo sin ningún problema. Y cuando lo integremos se va a multiplicar por un medio a la vez. Entonces todo esto será igual a un medio que va a multiplicar por la integral de esto. Si n nos representa menos un medio, entonces será como m elevado a la menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. Ahora, pues ya sin necesidad de sumarle constante integración, porque pues a final de cuentas cuando estamos integrando esto, la c ya viene incluida en la fórmula de solución general. Ahora lo que tendremos que hacer es simplificar todo esto. Todo esto es igual a un medio que va a multiplicar por m elevado a la menos un medio más 1. La suma de esa fracción y este entero nos da como m elevado a la potencia un medio positivo sobre esto, que nos da como un medio también positivo. Ahora tenemos que aplicar las leyes de los extremos y medios. Tengo la división entre un entero y una fracción, por lo que el entero tiene denominador 1. Entonces los extremos, que son estos, se multiplican y van en el numerador, mientras que la de los medios van en el denominador. Entonces simplemente nos queda igual a un medio que va a multiplicar por, en este caso, 2 por m elevado a un medio. Entonces nos da como 2m elevado a la potencia un medio. Todo esto sobre 1 por 1, que eso nos da 1. Al final de cuentas podemos cancelar, podemos decirlo así, ¿no? 2 del numerador y el 2 del denominador, aunque también el 1 del numerador y el 1 del denominador. Y solamente nos queda m elevado a la potencia un medio. Entonces sin esto nos representa m elevado a la potencia un medio, y ya reemplazando la m, porque ese es nuestro cambio de variable, entonces nos quedará como t cuadrada más 1 elevado a la potencia un medio. Entonces pues ya sustituimos la m de aquí, ya sin necesidad de sumarle constante integración. Entonces nosotros ya encontramos el resultado de esta integral, que es esta de acá. Entonces quitando el signo de interrogación a manera de resumen, nos dio como, abriendo paréntesis,
t cuadrada más 1, cerrando paréntesis, y todo eso está elevado a la potencia 1 medio. Ya sin necesidad de sumarle constante de integración, porque la c ya viene incluida en la fórmula de solución general de ecuaciones diferenciales que estamos tratando en este ejemplo. En resumen, el resultado de esta integral nos dio esto. Simplificándolo aquí, vamos a reemplazar el resultado por acá. Entonces, x, todo esto es igual a t cuadrada más 1, todo eso elevado a la potencia menos 1 medio. Toda esta expresión será multiplicada por abriendo corchete, reescribiendo c, y aquí más por más nos va a dar más. Entonces es más, y reescribimos todo esto, abriendo paréntesis, t cuadrada más 1, cerrando paréntesis, que toda esa expresión está elevada a la potencia 1 medio, y ya nosotros cerramos corchete. Si vamos a simplificar todo esto, nosotros podemos utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación, que es monomio por binomio. El monomio va a multiplicar por cada uno de los componentes del binomio. Obviamente también recordando las leyes de los signos, nos va a quedar de la siguiente manera, que x, todo esto será igual a más por más, eso nos da más. Esta expresión por c, simplemente nos queda c multiplicado por toda esta expresión, que es t cuadrada más 1 elevado a la potencia menos 1 medio. Más por más nos da más. Aquí podemos ver esto por esto. Aquí vemos que es la misma base. Entonces podemos utilizar la ley de los exponentes, que es el producto de potencias de una misma base, que la base se conserva mientras que los exponentes se suman. Pero aquí tenemos menos 1 medio más 1 medio, ¿no? Entonces simplemente nos quedará como t cuadrada más 1 elevado a la, en este caso, menos 1 medio más 1 medio, eso nos quedará 0. Entonces todo esto está elevado a potencia 0. Si nosotros recordamos otra ley de los exponentes, una base que esté elevado a potencia 0, que esto es igual a 1, pero cumpliendo con la condición de que esa base sea distinta de 0. Entonces simplemente esto, como es una base distinta de 0, y pues está elevado a la potencia 0, eso sí nos da 1. Entonces, simplificando todo esto, vamos a tener que x, todo esto será igual a... Aquí lo que vemos, tenemos c multiplicado por una base elevado a exponente negativo. Si nosotros utilizamos otra ley de los exponentes, en este caso a elevado a la menos n, todo esto será igual a 1 sobre a a la n. Quiere decir que esta base se va a pasar a denominador y cambia el signo del exponente. Pero en este caso c, pues es un coeficiente, entonces ese se va a permanecer en el numerador. Entonces todo esto será c sobre, abrimos paréntesis, que es t cuadrada más 1, y eso elevado a la potencia 1 medio, es decir que ya cambió el signo del exponente debido a esta ley de los exponentes. Ahora todo esto más, con esta simplificación simplemente nos queda 1, entonces toda esta expresión será sumada con una unidad. Y ahora, si queremos simplificar todo esto, nosotros podemos utilizar pues una de las propiedades de la radicación o leyes de las radicales. En este caso, cuando nosotros tenemos la raíz enésima de a elevado a la m, todo esto será igual a elevado a la m sobre n. Simplemente que la n es la radical y la m es la potencia, pero esto lo podemos manejar al derecho y al revés. Pero en este caso vemos que se parece mucho al lado derecho de la igualdad, entonces lo vamos a manejar al revés, es decir, pasarlo a raíz. La m nos representa 1 y el 2 nos representa la n, es decir, una raíz cuadrada, en otras palabras. Entonces vamos a decir que x, todo esto será igual a c sobre raíz cuadrada de t cuadrada más 1, y eso elevado a la potencia 1. Pero al final de cuentas podemos ya destruir tanto los paréntesis como la potencia 1 y simplemente nos queda esto. Y ahora todo esto más 1. Y con esto, bueno, encontramos lo que se le llama la solución general. Todavía nos falta encontrar la solución particular. Esto se hace sustituyendo esta condición inicial. El objetivo de sustituir una condición inicial a la solución general, pues, es encontrar la letra C, la constante de integración. Entonces simplemente vamos a reescribir la condición inicial acá.
que en este caso es x de 1 igual a 0, entonces vamos a ver nosotros que para sustituirlo adecuadamente, lo que está en el lado izquierdo de la igualdad, específicamente dentro del paréntesis, se va a sustituir la letra t, mientras que en el lado derecho de la igualdad se va a sustituir la x. Si x vale 0 y la t vale 1, entonces a la solución general se le va a sustituir, nos va a quedar que 0, todo esto es igual a c sobre la raíz cuadrada de t elevado al cuadrado, es decir, 1 elevado al cuadrado. Entonces es 1 elevado al cuadrado y todo esto más 1. Todo esto está expresado en raíz cuadrada. Y ahora todo esto más una unidad. Ahora lo que tendremos que hacer es simplificar todo esto para obtener el despeje de c. Ahora vamos a decir que 1 que está sumando se pasa al otro lado a restar. Entonces nos queda como menos 1, todo esto es igual a c sobre la raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado, que eso nos da 1, más 1 nos da como la raíz cuadrada de 2. Ahora lo que nosotros vemos es que si se puede despejarse, vemos que la raíz cuadrada de 2 está, en este caso, dividiéndose, pasa al otro lado a multiplicar por menos 1. Entonces simplemente nos queda que es menos 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 2, eso nos va a dar como negativo de la raíz cuadrada de 2, que esto es igual a c. O es lo mismo que decir que c sea igual a la menos raíz cuadrada de 2. Entonces nosotros ya encontramos el valor de c. Y ahora lo que tendremos que hacer es que si logramos probar la existencia de c, se va a sustituir a la solución general. Entonces nos va a quedar que x, esto será igual a c, que vale menos raíz cuadrada de 2. Entonces es menos raíz cuadrada de 2 sobre, pues, la raíz cuadrada de t cuadrada más 1, y todo esto sumado con 1. Ahora nosotros podemos aplicar una de las leyes de las radicales. En este caso, cuando nosotros tenemos la raíz enésima de a en este caso vamos a simplificar todo esto. Esto ya nos representa la solución particular. Ahora, si nosotros recordamos las leyes de los exponentes o de los radicales, cuando nosotros tenemos la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b, esto es igual a la raíz enésima de a sobre b. Entonces simplemente lo vamos a compactar de esta manera, con esto. También tomando en cuenta las leyes de los signos, menos por más, que eso nos da menos. Entonces x será igual al negativo de, pues aquí tenemos la mismísima raíz, en este caso es raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 2 sobre t cuadrada más 1. Todo esto está expresado en la raíz cuadrada. Ya aplicamos a este modelo. Y ahora todo esto sumado con 1. Y en este caso nosotros ya encontramos la solución particular. Y con esto terminamos este ejercicio.